11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Existe el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Y no solo existe, es hoy. Es hoy, es 11 hoy, de febrero. porque se celebra el 10º aniversario del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el aniversario número 30 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Son dos grandes hitos en el esfuerzo mundial por promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer respecto a estos temas. Y es por eso que estamos en contacto con Teresa Paneque, astrónoma, escritora y divulgadora científica. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto con nosotros. Hola, muchas gracias. Feliz de poder estar hablando y celebrando este día tan especial para todas las científicas y futuras científicas de Chile y el mundo. Sí, pues feliz día porque usted fue niña en la ciencia y después mujer en la ciencia. Bueno, fue una niña, hay mucha gente que a veces piensa eso de mí, pero yo creo que fue en este día también destapar un poco esos estereotipos de que a las mujeres científicas siempre nos apasionó todo lo que tuvo que ver con la ciencia. Yo siempre fui muy creativa y me gustaba mucho leer, sobre todo. Fui una niña que disfrutaba mucho y sigo disfrutando hasta el día de hoy de leer mucha literatura fantástica. Así que la ciencia para mí fue la manera de conectar dos mundos de una manera que pocas personas quizás piensen de inmediato, pero yo creo que abre las puertas a desmitificar la figura de la mujer científica, ¿no? Que al final somos gente normal, que disfruta de hacer muchas cosas como todo el resto de la sociedad, pero que de paso nos dedicamos a generar conocimiento para la humanidad. Obvio. Y ahí pensando que estamos hoy a 2025... pero quedan aún muchos desafíos por delante. A tu parecer, que estás dentro de este mundo y que puedes conocer quizás si es que hay estereotipos, problemas, algunos prejuicios o mayores dificultades para las mujeres y las niñas de poder acceder al mundo de la ciencia, ¿cuáles son los desafíos, los principales desafíos a tu parecer hoy? Bueno, yo creo que hoy en particular hablar del Día de la Mujer y las Ciencias ocurre en un contexto bastante catastrófico y complejo para nosotras y para toda la infraestructura científica. Cuando vemos el alza de discursos de odio de ciertos países, de ciertos gobiernos que hablan en contra de programas de equidad de género, que hablan en contra de la diversidad en las ciencias, que piensan que esto es un tema que ya ha pasado y que no es necesario. Y es algo de lo cual yo estoy hablando mucho hoy día en particular, de estos sesgos que seguimos teniendo como sociedad a nivel cerebral. Desafortunadamente se ha comprobado de distintas maneras que se sigue desequilibrando la balanza a favor de contratar a hombres o de que hayan mayor presencia masculina en las carreras de áreas científicas STEM, en las ciencias exactas, en las carreras del futuro, en la ingeniería, en la informática. No porque no haya capacidad de parte de las mujeres, sino porque simplemente vamos cerrando esos espacios y vamos privilegiando a quienes pensamos por un error y por un sesgo de la sociedad que van a ser mejores o más aptos para esas áreas. Entonces, creo que hoy en día la discusión está puesta en no solamente decirle a las niñas que entren y que este es un espacio que pueden ocupar, sino que también asegurarnos que estos espacios sigan siendo seguros para ellas, de que sigamos desmitificando los sesgos y los estereotipos que existen y permitiendo que sean espacios más amables para que se puedan desarrollar plenamente y poder alcanzar las mismas oportunidades las mujeres científicas que sus pares hombres. Sí, perdón, en ese sentido da la impresión de que el llamado que se hace a que las niñas se atrevan, a que las mujeres se atrevan y no necesariamente uno está en la disposición de atreverse a hacer algo porque inmediatamente la connotación es algo que es tremendamente dificultoso de hacer y no un área del conocimiento a la que se puede entrar de manera fluida, de manera diáfana y alegre, contenta, ¿no? Sí, eso es algo que a mí siempre me ha complicado, ¿no? Porque tenemos esta visión de las mujeres científicas como mujeres que han podido con todo, como tú dices, que se atrevieron, que fueron valientes, que lucharon, que han tenido tanta adversidad y que pese a ello han llegado a persistir. Y esa visión de que es un camino tan dificultoso, sí creo que tira para atrás. O sea, ¿por qué las niñas debiesen ser valientes para hacer algo tan maravilloso como es generar conocimiento? Y por lo mismo yo creo que tenemos que poner el foco en las políticas institucionales. No poner el foco en que las propias mujeres sean quienes arreglen todo, sino que la sociedad realmente se haga cargo de que por mucho tiempo el entorno de las ciencias y la academia ha sido un entorno hostil hacia las mujeres. O sea, derechamente ha prohibido la entrada de mujeres en el último siglo. Eso se ha ido revirtiendo y que por ende tenemos mucho camino que avanzar para que las niñas no vean esto como un desafío, sino que lo vean como algo natural. Igual que pueden ver natural ser escritoras, ser profesoras, ser médicos, ser lo que quieran ser, que la ciencia no sea
un gran salto de fe a que a ver con qué me encuentro, sino que sea algo obvio y natural que las mujeres necesitamos estar en las áreas científicas. Cuando se hacen análisis respecto sobre todo a los procesos de admisión, que es como una forma de tomarle una foto a algo tan tangible como cuántos matriculados hay, cuántas mujeres, cuántas son, bueno, así hay cifras que muestran que, por ejemplo, donde hay menos mujeres o menor participación de mujeres son ingeniería civil en minas, ingeniería civil informática o computación. Y hay una gran brecha de género en las carreras científicas, donde hay muchísima cantidad de mujeres, por ejemplo, en obstetricia y puericultura, fonoaudiología, terapia ocupacional, enfermería y técnico en enfermería. Y hay brecha negativa de participación de mujeres, por ejemplo, en ingeniería civil, en computación informática, ingeniería civil en minas, también hay otras carreras que tienen que ver con todo el área que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. O sea, estamos todavía al debe porque hay carreras de la salud, por ejemplo, o que tienen que ver con el área científica, que son consideradas más femeninas, como lo estábamos revisando en las cifras, lo muestran. Obstetricia, enfermería, por ende, no solamente hay una dificultad para acceder, sino que al acceder ya existen campos que están muy segmentados. ¿Cómo se lucha con esa segmentación donde se habla de las enfermeras y los doctores, donde se habla de los científicos, por ejemplo? O sea, ¿está eso aún? Sí, es terrible. Y yo lo vi en carne propia. Yo estudié en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en BOCHEF, donde ingresan 13 carreras, son todas las ingenierías, física, astronomía, geología, geofísica también. Y claro, ya hay un tema de cuántas mujeres ingresan a la facultad. De hecho, la Universidad de Chile en ese sentido fue pionera en comenzar con el programa de equidad de género para el ingreso y de fomentar el ingreso a través de cupos adicionales para mujeres que postulaban, que eso de hecho partió en mi año. Yo no entré por ese programa, pero tenía muchas compañeras que habían entrado por ese programa en un intento de mejorar la matrícula. Y lo que me sorprendió es que pese a que hablábamos primero de todo lo que se había costado ingresar a BUCHEF, que es como le decimos a la facultad, sí, después dentro de las especialidades, tal como tú dices, existían sesgos. O sea, electricidad, ingeniería eléctrica, ingeniería en minas que tú mencionabas, mecánica, física, computación, son carreras que dentro de las pocas mujeres que ingresaban a la facultad, menos ingresaban a esos lugares. Y a mí me pasó como astrónoma que me sorprendió mucho la diferencia de género que había entre mis compañeras mujeres en astronomía y las que había en física. En mi generación, mi área, astronomía, éramos más o menos mitad y mitad entre mujeres y hombres en especialidad. Pero en física había una sola mujer. Seguro. Y eso a mí me sorprendía muchísimo porque astronomía y física a nivel de malla curricular tienen solamente 3 ramos de diferencia en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente piense que la física es una carrera que tiene un sesgo más masculino sobre astronomía? Astronomía ocupa física, computación, matemáticas. Y física, computación y matemáticas son algunas de las carreras que tienen menor porcentaje de mujeres, mientras que astronomía es una carrera que a nivel de estudiantes de pregrado y posgrado está bastante más equilibrada. Y yo creo que también es la falta de visibilidad. O sea, no visibilizamos lo suficiente, no hablamos lo suficiente sobre las tremendas mujeres que hay en estas áreas. Nos sorprende cuando vemos que les dan premios Nobel a mujeres que en sus propias instituciones no habían sido reconocidas al nivel que debiesen haberlo sido en comparación a los pares hombres. Entonces también hay un tema de cómo el discurso, cómo los nombres que conocemos son todos masculinos en estas áreas, y eso hace, por supuesto, que una como mujer quizás no se sienta tan cómoda, tan segura, versus un lugar donde ves que hay más gente como tú. Entonces eso es algo que tenemos que mejorar. Tenemos que visibilizar la labor que están haciendo estas mujeres, tenemos que darle los insumos para que puedan seguir desarrollándose. Tampoco cargarles todo el peso a ellas, pero sí reconocer que ha habido una falencia sistémica hacia mostrar los descubrimientos y la presencia de mujeres en áreas fundamentales donde hoy en día vemos que eso afecta en la cantidad de gente que se siente cómoda yéndose hacia ellas. Pero nosotros podemos hacer de todo. O sea, no creo que haya un límite, esa idea absurda de que por nuestro género, nuestro sexo al nacer, estamos limitados para hacer una o cual cosa, es absolutamente falso y infinitos estudios lo han demostrado. Entonces, creo que es hora de que nos hagamos cargo de que es un problema político, social y comunicacional y podamos avanzar hacia enmendarlo de buena forma. Me imagino que los profes se refleja también, ¿no? En BOCHEF, por ejemplo, más profesores hombres que profesoras mujeres, digamos, ¿no? Sí, yo nunca tuve una profesora mujer en mi pregrado. Y yo tengo la suerte, yo siempre digo, mi carrera fue forjada por mujeres. Porque yo, cuando terminé mi pregrado, nunca había tenido una profesora mujer en física o en matemáticas. No tenía referentes inmediatas para mi área. Tengo la suerte de que mi madre
también es científica y entonces ella siempre me mostró y a través de su ejemplo yo siempre vi que era posible hacer ciencia y desarrollarme, pero ella está en el área de química farmacia, no en mi área de astronomía o de física. Entonces yo no tenía una referente cercana o inmediata. Siempre digo, uno tiene de referente a Marie Curie, ¿no? A Marie Curie, a Ada Lovelace, a gente que hizo temas tremendamente importantes, pero hace décadas, hace siglos, gente que ni siquiera es latina, gente con quien no puedo conversar, con quien no puedo aprender. Entonces el hecho de que en mi entorno en la facultad no tuviese profesoras que me hicieran clases de física y matemáticas me afectó muchísimo y no me veía a mí misma capaz de seguir en el mundo de la investigación. Hasta que en el magíster decidí trabajar con la profesora Laura Pérez, que siempre la menciono, es una tremenda astrónoma, se ha ganado un montón de reconocimiento también en los últimos años a nivel nacional e internacional. Y Laura, no solamente Laura, sino que también su colega que estaba trabajando, que también mujer, Miriam Benisti, una profesora francesa que estaba en Chile, me mostraron con su ejemplo lo poderosas que eran como mujeres en el área que yo quería estudiar. Y luego mi doctorado también lo hice con 2 mujeres, no porque yo estuviese buscando mentoras mujeres, sino porque eran las mejores de mi área. Pero yo no sabía de su existencia antes porque no eran nombres que aparecieran, porque cuando uno busca en los libros de texto, busca nombres, son todos hombres. Entonces, fue el hecho de ir descubriendo que existían estas mujeres que se transformaron en mis profesoras, que se transformaron en mis mentoras, que hoy en día son mis colegas, mis colaboradoras, mis amigas, y son esas las mujeres que a mí me inspiran. Y por eso yo insisto siempre, en base también a mi experiencia personal, que el visibilizar a las mujeres, el mostrarle a las jóvenes que hoy en día hay científicas haciendo avances y liderando proyectos a nivel mundial e internacional desde nuestro país y desde otros países cercanos, es súper importante para que uno después también pueda envisionarse, porque cuando yo pienso en cómo yo quiero que sea mi futuro, no es un futuro abstracto, es un futuro basado en las caras, en los nombres y en las personas con quienes yo he trabajado, que al igual que yo son mujeres en mi área. Por supuesto, Teresa, mira, hay un argumento que se repite mucho en los auditores que están participando con nosotros en Expreso Bio Bio, que tiene relación con que hoy día no hay ningún tipo de filtro para que ingresen mujeres a las carreras universitarias científicas, no hay una prohibición y preguntan acá, ¿no tiene que ver más con un tema de inclinaciones personales hacia algunas carreras u otras que con ya un sesgo? Porque claro, efectivamente cualquier persona que cumpla con los requisitos de puntaje podría ingresar a una carrera si es que tiene los medios para poder solventar esa carrera o si es que tiene algún beneficio estatal lo puede hacer. ¿Qué pasa con eso, con el tema de las propias inclinaciones? Porque hay un filtro también personal de por qué una mujer decide no optar por una carrera o la otra. ¿Cómo se le responde quizás a estos auditores que están haciendo esta pregunta de manera constante? Yo creo que es una pregunta muy válida, es una pregunta que yo misma me planteé cuando yo estaba eligiendo carrera. Como dije, el año que yo ingreso a la universidad es el primer año que la Universidad de Chile, donde yo quería postular, abre este programa de equidad de género. Y yo venía de una familia privilegiada, en el sentido de que en mi familia, mi mamá y mi papá trabajaban. Yo nací mientras mi mamá y mi papá, ambos hacían sus doctorados, ambos cocinaban en la casa, ambos ayudaban con las labores de crianza y de aseo. Mi familia nunca a mí me dijo que yo debía o no debía hacer algo. Entonces yo en mi cabeza nunca nadie me dijo que yo no podía ser científica, yo decidí ser científica, me aplaudieron, quería estudiar teatro, me aplaudieron, o sea, lo que yo quisiera hacer me iban a aplaudir y me iban a apoyar. Y por eso digo que era una familia profundamente privilegiada, porque mis padres siempre me mostraron una equidad de género absoluta en todas las aristas y nunca nadie me dijo que yo no podía. Entonces yo decidí que quería estudiar astronomía, postulé, estudié e ingresé. Pero cuando yo ingresé y me encuentro con todas mis compañeras que venían de distintas y una diversidad de experiencias, muchas de ellas, la situación que habían tenido para llegar hasta ahí era muy distinta. Muchas de ellas, la mayoría por supuesto, no tenía padres científicos. Y en sus familias, cuando habían dicho que querían estudiar ciencia, las personas no sabían qué era lo que iban a hacer. Y les asustaba porque los únicos nombres que escuchaban de científicos eran hombres, y como ya hemos hablado aquí en la entrevista, también existe este discurso de que es tan difícil para una mujer, de que por qué te vas a exponer a eso, de que mejoras otra cosa. Existen estereotipos de qué es lo que una persona debiese estudiar, y se ve en el colegio también hay distintos estudios cuando uno ve a quienes que le va mejor en matemáticas o en lenguaje, en cuanto a distintos géneros. Cuando son muy chiquititos, los estudiantes en general están bastante igualados. Incluso a muchas mujeres les va mejor que a sus pares hombres en matemáticas. Estamos hablando de tercero básico, cuarto básico, quinto básico. Y después, a medida que van subiendo los niveles, estos sesgos sociales de los que estamos hablando van penetrando. Vamos diciéndole a través de los personajes que aparecen en las películas, de los personajes que aparecen en las series, de los personajes que leen en los libros. Vamos entregándoles
ciertas características asociadas a género. ¿Quién es el superhéroe? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el valiente? Son los hombres. ¿Qué hacen las mujeres? Las mujeres se dedican a la crianza, las mujeres quizás son enfermeras, las mujeres quizás son médicas. Pero pocas veces encontramos a referentes mujeres, sobre todo estamos hablando en las últimas décadas. Quizás hoy en día tenemos más conciencia y los medios de comunicación y los medios de entretenimiento también han ido mejorando en este sentido, pero pocas veces encontramos a mujeres que estén tomando roles de liderazgo y que sean científicas y que sean ingenieras y que eso sea algo bien visto por su entorno. Privilegiamos a la mujer que es bella, a la mujer que es simpática, a la mujer que es divertida, en vez de privilegiar quizás a la mujer que es inteligente, a la mujer que no le interesa lo que piensa el resto de ella por cómo se ve, sino que quiere ser apreciada por su intelecto o por sus ideas. Y todos esos son pequeños sesgos sociales que van acumulándose en la cabeza y que van creciendo y que van creando una idea de quién yo debería ser y cómo yo me debería ver o cómo yo me debería desenvolver. Yo hoy en día, de hecho, acabo de subir e invito a la gente a que lo vea en mis redes sociales, a Tere Paneque, un video donde hablo sobre cómo yo, una mujer científica, hice un test de Harvard de sesgo implícito y me apareció que mi cerebro, mi sesgo interno, siendo yo una mujer que se dedica a la ciencia, mi sesgo interno es que mi cerebro asocia de mejor manera a los hombres a las ciencias que a las mujeres. Mira. Y yo soy científica, entonces hay todo un sesgo social que ingresa en nuestra cabeza y que afecta en lo que nosotros vayamos a decir o lo que vamos a hacer finalmente con nuestras carreras. Teresa Paneque, astrónoma, escritora y divulgadora científica en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy, 11 de febrero. Muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio.